feminismo en mi generación es casi una reacción ante la injusticia. Yo le debo a mi familia un sentido de la justicia. Mi padre era un señor conservador, pero no franquista, pero no reaccionario y moderadamente machista. Claro que era machista. ¿Cuál era el machismo de mi padre? En mi familia sí ha habido muchas mujeres solas con autonomía económica, tanto porque les viniera de casa por circunstancias, como porque ellas mismas desarrollaron carreras profesionales. Una de mis tías paternas fue la primera catedrática que hubo en la provincia de Huelva, mi tía Librada, todas tenían como un cierto halo trágico, ¿no? Mi tía Librada, viviendo en un hotel, siempre sola. Eran mujeres autónomas, pero solas. Mi reacción fue, sí, tengo que elegir entre madre de familia y mujer autónoma independiente, no hay color. Yo soy hija de una maestra, es decir, en mi casa mi madre sí tenía una carrera que en un momento determinado deja, porque mi padre se sentía más cómodo. No deja su actividad, mi madre siempre tuvo una actividad y tal, pero que decir, en mi casa era moderadamente machista. Eso que yo he oído a algunas mujeres, ¿no? Quería ser artista o monja, porque era lo único que uno se podía permitir. O sea, o eras un poco puta para habitar la calle, o te dejabas prostituir, o te metías en un convento, ¿no? Eran las categorías que te daban la opción de ser independiente. Entonces yo creo que mi feminismo tiene que ver con la necesidad de independencia, la necesidad de no dependencia, de autonomía personal, y luego ya en el activismo antifranquista, yo empecé a militar muy joven, cuando estaba en COU, muy joven y muy radical, de una manera muy radical contra la dictadura, muy radical. Y en ese ambiente, que también era muy machista, porque la izquierda y la ultraizquierda españolas eran muy machistas, tuve ese mismo sentimiento, pero no encontré ninguna vía activa, asociativa, de mujeres exclusivamente, ¿no? Empecé a colaborar cuando llevaba poco tiempo de carrera ya con Vindicación Feminista, y por supuesto Simone de Beauvoir la había leído antes de empezar la carrera. Yo sí empecé a hacerme un cuerpo teórico. Tengo que reconocer que de todas maneras mi guía y mi luz es Pardo Bazán. Dentro de ese ambiente familiar en el que yo me he movido, de gente que leía mucho, y entre ellas mi madre, para mí Pardo Bazán era un ejemplo. Es decir, me parecía más revolucionaria que muchas de mis compañeras y compañeros que se decían de ultraizquierda. Nuestra generación es una generación reivindicadora. Yo creo que la que viene ahora, que la que ahora tiene que gestionar con voz, ¿no? Es la de la construcción de la igualdad. Me parece apasionante. El construir relaciones personales y profesionales en igualdad, relaciones de equipo, relaciones de trabajo y por supuesto relaciones familiares e íntimas y amorosas y sentimentales en igualdad, me parece el gran aventurón. La mía fue sobre todo reivindicativa, porque había un estatus que lo daba todo por bueno y yo misma lo asumía como natural. Entonces, toda esa reivindicación, yo he pasado por varias fases. Yo he pasado por la fase de pelear, por ejemplo, yo he tenido muchas contradicciones con lo de la visibilidad y la palabra empoderamiento, ¿no? ¿Qué poder? Poder de masculino no me ha interesado en la vida. Es decir, yo siempre he sido muy consciente, a lo mejor por mi falta de fe religiosa, en todos los sentidos, incluida en el político y en el ideológico. Soy descreída en general, ¿no? O me lo planteo todo. Yo he creído que venimos aquí a vivir lo sucinto, ¿no? Entonces, esa sensación de sacrificio por, o esa sensación que yo voy a desperdiciar facetas de mi vida por un presunto poder delegado, yo siempre me he sentido muy incómoda. Entonces, yo creo que he sufrido una doble discriminación de ser mujer, pero también de ser distinta. Y en ese camino de ser distinta, yo he tenido compañeros de viaje. Yo he tenido compañeros de viaje que les importaba menos la vida profesional que la vida personal. De la misma manera que es terrorífico encontrar que con tu lenguaje, con tu discurso de izquierdas, encuentras al patriarcado con todos sus avíos, es duro también que tengas como directora a una mujer y sea la peor directora que tú has tenido en tu vida. O tú, oyéndote decir
a ti misma que prefieres un jefe que sea un buen padre, se puede ser más tópica, que una jefa que no tiene otra cosa que su trabajo porque te machaca. Todo eso está tan interrelacionado que yo a veces, yo desde luego le debo los primeros cargos de responsabilidad que he tenido a mis mayores que se pelearon por el 25% o por la paridad luego, sin ninguna duda. Es decir, se lo debo, porque hay una parte de mí que no quiso jugar ese juego y que defendió su vida privada, donde en un momento determinado entraron mis hijos, es verdad, y yo me lo he pasado con mis hijos maravillosamente, pero no solamente mis hijos, entraba en mi vida privada, la sensación de que el trabajo es una estafa y que el éxito profesional que el mundo patriarcal había construido, o el mundo capitalista, a mí me da igual cómo llamarlo, a mí no me interesaba. Esas son contradicciones que también hemos tenido que gestionar. Voy a decirlo de una manera a lo mejor un poco vulgar, yo no he querido ser nunca un hombrecito, en ningún sentido. Y he tenido siempre un instinto de no imitar los comportamientos masculinos, en ningún grado. Incluso cuando las mujeres empiezan a liberarse y empiezan a asumir roles de seducción o roles de liberación parecidos a los de los hombres, a mí tampoco me ha gustado. Hay comportamientos del feminismo que seguramente han sido necesarios, pero con los que yo a veces me he sentido incómoda. A lo mejor porque, como hemos crecido tanto, ya sé que hay feminismos. Y ya sé que el movimiento feminista es el movimiento emancipador más revolucionario de la historia occidental, o de la historia escrita de los últimos milenios. Creo que es el más radical de todos y por lo tanto admite matices y circunstancias, ¿no? Y luego sí reconozco que encontrando muchísimos puntos en común con todo el discurso feminista, algunos grupos con los que contacté y en los que no se incluían hombres, también me provocaban rechazo. Yo a veces pienso, sin ser una teórica del feminismo, que fui queer sin saberlo. Y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y a lo mejor no coincido con el 90% del pensamiento queer. Pero hay una parte de deconstrucción de la identidad de género que participo. Porque lo que he querido siempre es ser independiente y autónoma de cualquier tipo de rol, ¿no? Yo dejé la militancia muy jovencita, cuando ya vino la democracia y todo eso, porque, y nunca he vuelto a militar en nada. Soy de asociaciones que creo que son necesarias en el mundo. Hace muchos años que soy de Amnistía, de Greenpeace, de Médicos Sin Fronteras, de ACNUR, sobre todo con la última crisis y tal, pero no he militado en ningún, ni siquiera cuando me presenté como independiente con el PSOE, ¿no? Y no solamente porque no soy del todo una persona del PSOE, eso lo sé, ¿no? No solo por eso, es porque soy periodista. Entonces, mi militancia tiene que ver con el periodismo. Tampoco he militado en ninguna organización feminista, pero sí en aquellas que tienen que ver con las mujeres periodistas y desde luego con la libertad de expresión y la defensa de los derechos de las mujeres. Siempre me he considerado no tanto colaboradora como casi al revés. El asociacionismo feminista a mí me ha resultado imprescindible para sentirme protegida.